Y vamos a tener esta tarde un tema que particularmente me gusta mucho, o mejor dicho, me gustaría rogarle a Dios, y si quiere me acompaña, rogarle a Dios que nos dé fuerzas para que en esta encarnación podamos conquistar el perdón. Que nuestro corazón sea capaz de conquistar el perdón. Que podamos hacer el esfuerzo, porque seguramente no es una tarea sencilla. Justamente dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, que estamos invitados a vivir entre espíritus que no somos afines muchas veces, que incluso tenemos ciertas enemistades. Y ellos dicen que justamente una de las tareas más difíciles es de que podamos convivir soportándonos los unos a los otros. Y cuentan que en estos días, en estos momentos que vivimos justamente haciendo historia, nos dice Juana de Ángeles a partir de Divaldo Franco, en un libro precioso que me regaló un amigo que se llama Entrégate a Dios. Dice que hoy es indispensable vivir el Evangelio en toda su plenitud. En estos días en los que vivimos con mucha violencia, con tanta agresividad, en estos días en que parecen que los valores más pequeños son desrespetados desde todo punto de vista. Pareciera que estos valores casi pasaron de moda, por decirlo de alguna manera, y nos cuesta tanto respetarlos. Cuenta entonces Divaldo Franco que nos es preciso e indispensable, esa es la palabra, vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio significa también, indefectiblemente, alcanzar el perdón, poder perdonar. Vamos a ver que en estos días, seguramente todos tuvieron la noticia de que el Papa Francisco hace algunos días visita Tierra Santa. En estos momentos en que infinidad de periodistas lo toman como aquel mensajero justamente de la diplomacia, pero no un mensajero común. Lo cuentan como un mensajero que tiene la capacidad moral, un líder moral que puede llevar justamente este mensaje de paz, que puede fotografiarse, como vemos, en esta unión de las tres religiones, en aquel ámbito en el que Jesús en la última cena dijera: amaos los unos a los otros, como yo los amé. Y en este ámbito tenemos esta foto que seguramente ha circulado del mundo, en el que se abrazan las tres religiones. Entre comillas, podríamos decir, en este respetarnos, soportarnos, que pareciera muy trabajoso, pero respetarnos los unos a los otros, las convicciones, sin chocar, teniendo indulgencia uno con el otro. Y vamos a ver que el Papa, justamente el Papa Francisco, procura crear este ámbito neutral, invitando a las autoridades de Palestina y de Israel, justamente al Vaticano, para encontrar este lugar neutral. Y él dice que su viaje justamente fue un viaje en el que procura trabajar por la paz, especialmente en Oriente Medio, en Siria. Y vamos a ver entonces que este es un trabajo justamente por la paz. Y cuenta Allan Kardec que sin perdón no es posible la paz. Y sin la paz no es posible el progreso. Imaginemos progresar en guerra, donde justamente padres de familia tengan que abandonar a sus hijos, a sus mujeres, para ir a pelear unos con otros, muchas veces sin saber el motivo. Pero vamos a ver entonces que para alcanzar el progreso, para alcanzar un peldaño más de progreso, necesitamos de paz. Y para encontrar esta paz, este ámbito de paz, necesitamos conquistar el perdón. Vamos a ver que esta conquista, como decíamos, no es fácil, pero vamos a poner puntos que justamente procuren estimularnos a trabajar para el perdón, para conquistarlo. Uno podría hacer esto entonces, saber que es indispensable vivir el Evangelio y que Jesús
no nos dijo solamente que perdonemos, nos dijo es necesario orar, hacer el bien a nuestros enemigos, aún una tarea más difícil todavía. Pero Él nos propone incluso eso en el Evangelio. Como segundo ítem, o como segundo punto también de estímulo para alcanzar el perdón, podríamos plantearlo como que el perdón sería un deber de gratitud. ¿Y por qué un deber de gratitud? Y cuenta Jesús en aquella parábola que Dios sería como aquel hombre justamente tan poderoso que dice, voy a ajustar cuentas con mis siervos. Y cuando se propone entonces ajustar cuentas con su siervo, le presentan a uno de ellos que le debía 10.000 talentos, una verdadera fortuna. Una fortuna, como podríamos decir, $100.000, $1.000.000, lo que se les ocurra, pero una fortuna. Entonces, como él ve que le debía tanto, lo mandó a él a que lo metan preso. No solo que lo metan preso, sino que lo vendan para recuperar la deuda. Véndanlo a él, vendan a su mujer, vendan a sus hijos, para que yo pueda recuperar esta suma colosal que él le debe. Y cuando él sintió que iban a venderlo, que iban a vender a su esposa porque a él a lo mejor no le dolía tanto, incluso a sus hijos, se postró a sus pies y le dijo, Señor, ten misericordia, ten paciencia y yo te lo pagaré. Voy a trabajar para pagártelo. Por favor, Señor, no vendas a mi familia. Y el hombre entonces, tomado de compasión, de misericordia, este hombre poderoso que en el fondo era bueno, le dijo, está bien, no solo no voy a vender a tu familia, sino que te perdono la deuda. Ve en paz, ve tranquilo. Y este hombre sale ahora a la calle dichoso, justamente porque había logrado el perdón de una deuda tan pesada, tan grande, y había salvado a su familia. Y cuentan los siervos que en un momento él se tropieza con otro compañero, y este compañero le debía 100 denarios, apenas como si dijéramos 1.000 pesos o 100 pesos, una pequeña suma. Y entonces cuando él encontró a este siervo que le debía, y a este compañero que le debía 100 denarios, lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes, miserable, págame lo que me debes. Y este hombre dijo, no lo tengo en este momento, ten paciencia, voy a trabajar para pagártelo. Miserable, no puedes pagarme esto. Entonces mandó que lo metan preso hasta que pudiera rescatar su deuda. Los siervos, aquellos compañeros que lo seguían, que habían estado con él, viendo esto, se entristecieron mucho y fueron a este rey, a este hombre, y le contaron, Señor, y le contaron todo lo que pasó. Entonces el Señor lo mandó a llamar y le dijo, siervo malo, ¿acaso no te perdoné toda la deuda? ¿No debías también vos hacer lo mismo con tu compañero? Muy bien, ahora también irás preso hasta que me pagues la deuda. Cuenta Jesús esta parábola, justamente haciendo referencia a que si nosotros tenemos la reencarnación, es decir, que nacemos muchas veces, y que seguramente en nuestro haber habrá muchas equivocaciones, porque errar es humano. Y naturalmente, si erramos alguna vez hoy, también lo habremos hecho ayer. Y no será un deber de gratitud, porque hoy estamos en esta vida con la posibilidad, algunos, de tener una familia o un trabajo, o de estar vivo, o de justamente poder trabajar aunque sea con sus manos. ¿No será esto también un deber de gratitud? ¿No será un perdón del Padre que nos vuelve a dar una oportunidad para que podamos rescatar nuestras deudas? ¿No será entonces el perdón a nuestros amigos, a nuestros compañeros, un deber de gratitud? Vamos a ver que esto nos lo plantea también Divaldo Pereira Franco a través de Juan Aránguiz en otro libro precioso que se llama Psicología de la Gratitud. Y podríamos seguir, porque podemos encontrar un tercer ítem, y ustedes encontrarán muchísimos más, se me ocurrían 3.
Y este me parece también muy especial, porque así como hoy referenciábamos al Papa en esta posibilidad de encontrar una situación neutral, de respetar a las otras religiones, Allan Kardec ya hace 150 años, o más de 150 años, él decía justamente en este respeto y en esta dignidad de estar unos con otros en paz, él lo dice que fuera del espiritismo no hay salvación, porque esto sería sectario. Justamente unos sí y otros no. Y Dios a todos los tiene como sus hijos, y todos deberíamos ser hermanos respetando nuestras convicciones. Entonces, Allan Kardec en aquel momento, en un esfuerzo incomún de dignidad, justamente y de humildad, él dice, fuera de la caridad no hay salvación. Como decíamos recién, no dice, fuera del espiritismo no hay salvación, él dice, fuera de la caridad no hay salvación. Como justamente justamente darse al prójimo, brindarse al prójimo y ayudarlo en todo sentido, sería para nosotros un enaltecimiento del corazón, una posibilidad de escalar peldaños. Y acá, justamente en este libro, en el Evangelio según el Espiritismo, nos habla de la caridad moral y de la caridad material. Porque tenemos la caridad material ayudando al necesitado, ayudando a aquel que tiene y que padece necesidades de toda índole. ¿Por qué no entonces poder ceder de nuestros bienes justamente algo en beneficio del prójimo? Muchas veces entonces no nos cuesta tanto desprendernos de algo para ayudar a alguien. Y podríamos preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de nuestro resentimiento o del rencor? Justamente para brindar el perdón. También ayudando a alguien. Porque ¿cómo puede ser que si nosotros procuramos la caridad, es decir, que una persona no sufra, vamos por otro lado, justamente si no brindamos el perdón, pensar que otra persona debe sufrir, debe pagar? Porque si me hizo sufrir, como escuchaba la otra vez a un hombre con mucho dinero, un hombre con mucho dinero, y estábamos charlando y yo escuchaba que otra compañera también charlaba con él, y él decía, hay un hombre en tal lugar, en una ciudad acá cercana, que me hizo tal cosa en tal momento, y ese hombre debe pagar, no lo perdono. Y entonces esta compañera le decía, pero ¿y qué ganás con eso? ¿Ganas algo yéndolo a buscar? Él dijo, no lo sé, pero a mí me hizo mucho daño. Entonces, tenemos muchas veces ese secreto deseo de venganza, de que la otra persona sufra de la misma forma que me hizo sufrir a mí. Y a lo mejor no lo hacemos nosotros en persona, pero dice Divaldo Franco que muchas veces nos alegramos del mal porque decimos, acá está el pago, porque esta persona hizo esto, ahora es necesario que pague, se lo merece. Cuando le ocurre una enfermedad o algo grave a esta persona que tomamos nosotros como un enemigo, nos alegramos. Y él dice que no podemos en ningún caso, bajo este lema de la caridad, alegrarnos porque alguien tenga un perjuicio. En un sentimiento de piedad o de misericordia, deberíamos siempre conmovernos ante el sufrimiento ajeno. Sea de alguien que desconocemos o sea de alguien que conocemos, y muchas veces este conocido a lo mejor nos hizo daño o nos perturbó en algo, pero a lo mejor nosotros también, ¿cuántas veces habremos hecho lo mismo? Dicen que entonces sería la posibilidad de perdonar a los otros, esta posibilidad de subir o de ascender algún peldaño. Y nosotros podemos decir, está bien, ¿por qué? Porque algunos podrán decir, ¿y por qué perdonar? Perdonar porque sí, porque es necesario. Y otros podrían decir, ¿por qué no? ¿Por qué no perdonar? No importa, ¿por qué? Porque alguien podría decir, está bien, a la pregunta ¿por qué? La acepto. Y a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo perdonamos? Porque Divaldo también dice que es natural que nosotros nos enojemos, que tengamos un momento de rabia. Dice que a través, justamente Juana, a través de él, que un momento de rabia es como un rayo que nos ataca. Y que ese rayo muchas veces es también visceral. Es la adrenalina que corre por nuestro cuerpo y me enojé con tal cuestión. O incluso entré
en esta situación casi de ira, es natural. Lo que no es natural es que conservemos este enojo. Es que conservemos este enojo por un largo tiempo. Enojarnos sería natural, pero no sería tan natural que este enojo se prolongue. Porque dice que si este rayo entra en nuestro cuerpo, justamente puede perjudicarnos, puede hacernos daño. Pero si el momento de rabia es como un rayo, dice que el resentimiento, que no es un shock, sino que es algo premeditado, masticado, elucubrado, este sentimiento de habernos sentido herido y recordar permanentemente aquel daño, recordar permanentemente a esta persona, es un tóxico que muchas veces es letal para nuestro íntimo, para nuestro corazón, para incluso nuestro cuerpo, porque emocionalmente nos vamos intoxicando con este sentimiento de rencor. Decía Gandhi que a él, cuando alguien le tira la ofensa, no la toma, la deja caer. Por eso tenía esta gran capacidad de perdón. Tener entonces nosotros la posibilidad justamente de perdonar. ¿Pero cómo? Decíamos hoy la pregunta, ¿cómo se perdona? Y lo que nos decía Jesús es justamente no retribuir mal con mal. Esa sería la esencia del perdón. Porque dicen que el perdón no está en connivencia con el error. Claro que si nos pasó algo, que nos hicieron daño o alguna cosa que estaba mal, no la aceptamos. Por supuesto que no estamos de acuerdo con eso, pero no nos tornamos enemigos por eso. Es decir, no nos disponemos ahora a perjudicar o a hacer que la otra persona sufra o a devolverle ojo por ojo y diente por diente. Justamente lo que procura entonces Jesús es que nosotros alcancemos esa posibilidad de no devolver mal por mal. Y después nos habla de un olvido, olvidar una ofensa, dicen que es parte de la memoria. No sería tan fácil o tan posible olvidar de un momento para otro. Como decíamos recién, nos enojamos. Entonces, si respetamos a nuestro compañero o a esta persona que tuvo una actitud fea con nosotros, que él también nos respete a nosotros. Cuando alguien nos pide perdón, casi en el momento, está bien, tranquilo, no me tornaré un enemigo, pero permitidme digerir. Permitidme que este enojo, esta situación, como decíamos hoy, la adrenalina que corre por el cuerpo pueda diluirse y que yo pueda también digerir este mal trago. Para entenderlo, para comprenderlo, porque cuentan que cuando nosotros podemos perdonar a los otros, también nos podemos perdonar a nosotros mismos. No sé si es uno más difícil que el otro, pareciera que sí, o al menos en lo personal, que es más difícil perdonarse a uno mismo. Pero cuentan que a medida que uno perdona a los otros y puede entender, es más fácil o más accesible el perdón a uno mismo y entendernos. Respetarnos, el hecho de que justamente podemos errar. Errar es humano. Justamente lo que plantean es que lo perturbador es mantener la actitud equivocada, mantenernos en ese error. Nos dimos cuenta, muy bien. Hemos perdido aquel tiempo, perdimos aquella cuestión. Procuremos no volver a perderlo. Entonces, con esto que nos muestra también el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pareciera que Jesús nos inducía a que perdonemos a los otros, porque de esta manera vamos adquiriendo esta capacidad también de perdonarnos. Y en esta posibilidad de generar este ámbito de paz, vamos pudiendo progresar, escalar peldaños. Porque si nuestra mente está sumida en el rencor, en el resentimiento, ¿cómo progresar? ¿Cómo salir adelante si estamos intoxicados emocional y mentalmente? Entonces, la idea sería empezar a pensar a no retribuir mal con mal. Y este olvido que se diluya en el tiempo, así como se diluyen las buenas acciones. Porque nos pueden preguntar a nosotros, ¿te acordás cuando hice aquello por vos, que tal cosa, tal cosa? No me acuerdo tanto, vagamente, sí, ahora que me haces acordar, me acuerdo, sí, que me hiciste tal favor o me beneficiaste. Muchas veces lo que nos hace de bien, nos olvidamos o se nos diluye en el tiempo. ¿Y por qué recordamos tanto aquello que nos hacen mal? O nos cuesta justamente diluir aquello que nos hacen mal. Por lo tanto, a partir
del tiempo, justamente esto se iría diluyendo. Y como para poner una cuota cómica, esto que cuenta Chico, esta historia preciosa del perdón, porque dicen, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces, 7 veces. Y una señora había hecho la cuenta. Ella se puso a hacer la cuenta. Todavía en el Evangelio dijo 70 veces, 7 veces, 70 por 7, 490. Entonces ya tenía 490 veces. Si perdono 490 veces, estoy hecha. Si hago un poquito más, tendré crédito suficiente, pero con 490 estoy hecho. Y había llegado entonces a Chico y le dijo, Chico, ya no soporto más. Voy a separarme. Y lo decía con una tranquilidad bastante respetable, porque ella estaba tranquila. Voy a separarme, porque mi marido es un borracho. Y como él es un borracho, llega todos los días a casa borracho. Y ya hace 10 años que estoy con él. No ha cambiado esta actitud. Y lo he soportado durante 10 años. A 360 más o menos en promedio de los días que llega borracho a casa. Tengo 3.600 veces de perdón. Con lo cual, contra 490 estoy totalmente a favor. Así que Dios va a entender esta posibilidad de separarme, quizás hoy mismo o mañana. Y Chico la miró, y estaba junto con Divaldo. Esta es la historia, la cuenta Divaldo. Y cuando Chico la miró y le iba a responder, Chico dice que iba a responderle, bueno amiga, dice, si ya no se soportan más, o si ya... Bueno, él iba a responder esto, y cuando iba a responderlo, Emanuel, que es su guía espiritual, se presentó. Ellos tienen esta capacidad mediúmnica muy ostensible, muy a flor de piel. Y se presenta Emanuel, que es su guía espiritual, y dice, ¿qué pasa, Chico? Bueno, dice Chico, ya cuando se presenta Emanuel, las cosas no andan tan bien, algo le estaría errando. Entonces pensó y le dijo, le relató, seguramente estuviste escuchando de esta mujer que quiere separarse. Ya ha perdonado 3.600 veces. Y el Evangelio, muy lógicamente, la señora plantea 490. Tiene un saldo a favor enorme. Entonces, podría separarme. Y Chico, Emanuel le dijo, no, Chico, me parece que no están muy claros. Porque Jesús propuso que debemos perdonar 70 veces, 7 veces, cada error. Cada error perdonar 70 veces, 7 veces. Por lo tanto, ella sigue en deuda. Chico, no lo había pensado. No había pensado en ninguna de las dos, en realidad. Entonces le dijo a la señora, mire, acabo de hablar con Emanuel, que es mi guía. Y le propuso entonces soportar un poco más, tener un poco más de paciencia. Charlaron un poco. La mujer se fue, Divaldo también. Esto pasó. Y luego de más o menos un año, cuando Divaldo vuelve a visitar a Chico, se le ocurrió preguntarle por aquella mujer, porque había quedado con esta idea tan clara de estos 490 veces. Y le dijo, Chico, ¿te acuerdas de aquella mujer? Del perdón y de las 70 veces 7. Y dice, ¿qué pasó con aquella mujer? No te cuento, Divaldo. Pasaron 2 meses. 2 meses nada más. Y la mujer llegó nuevamente. Y ahora llegó en llanto. Llegó llorando y me dijo, Chico, por favor, dice, necesito un mensaje. Mi marido hace 1 mes y medio que desencarnó. Él se fue al otro plano. Y lo extraño tanto. Él era borrachón, pero era bueno en su íntimo. Dice, ahora lo extraño porque no está conmigo. Quisiera un mensaje de él. Chico, por favor. Entonces él le dijo, ¿te das cuenta? Si yo en ese momento le decía que se separe, solamente faltaban 15, 30 días. ¿Y qué iba a quedar entonces en su íntimo, en su conciencia, de no haber perdonado a su compañero y ahora que justamente se lo llevara el padre 15 o 20 días después? Y a partir de este momento entonces los dos siempre recordaban esta historia como una historia muy graciosa y que hace referencia al perdón, al perdonarnos siempre, porque eso es lo que propone Jesús. Al margen de los números, Él dice, lo necesario es que perdonemos siempre, que alcancemos esa posibilidad. Y vamos a ver que, como una de las tantas historias en la que, como decíamos, se crea
un ámbito neutral. Una historia muy sencilla y que espero que pueda ser entendida porque ocurre en el CEI, en el Centro Educativo Integral. Y en este momento ocurrió algo muy particular, tan particular que una de, podríamos decir, nuestras hijas del corazón llegó corriendo y llorando porque habían entrado a su casa queriendo incendiarla. Y esto salió en los diarios. Salió en los diarios esta historia. Y justamente habían sido parte de otras familias que también están en el barrio. Resulta que una persona con un carácter de delincuencia muy acentuado parecía que no había ningún respeto por nada. Ni por los adultos, ni por los ancianos, ni por las niñas. Y justamente las familias en el barrio decidieron hacer justicia por mano propia y fueron a buscar a este hombre en su casa. Pero claro, estaban las chicas, que eran sus hermanas, y llegaron al Centro Educativo Integral en llanto por esta cuestión. Pero también llegaron las otras hijas de las otras familias, llegaron incluso las madres, y a mi entender nos dieron un mensaje de perdón muy grande. Porque uno cuando está enemistado con alguien en esos momentos tan cruciales, se enoja mucho si un amigo o alguien querido va y lo beneficia. ¿Cómo beneficiar si acaba de perturbarlo tanto? ¿Cómo ayudarlo? Sin embargo, Jesús también nos da esa lección. Porque cuando Él está en el Monte de los Olivos, que está justamente pronto a entregarse, y que Judas llega con los soldados y lo buscan, Él les pregunta 3 veces a los soldados a quién buscan. Y ellos dicen a Jesús, pero diciendo esto, caen de rodillas. Y cuando caen de rodillas en esta muestra de que Jesús se entrega voluntariamente a este martirio, justamente por nosotros, lo que todos sabemos, cuando Él va a entregarse, sin embargo, estos que eran los enemigos que venían a matarlo, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de estos soldados. Y él, Jesús, lo detiene y le dice, no, Pedro, guarda tu espada. Aunque él lo había defendido, él pasa ahora a defender justamente al ofensor. Y le dice, no, guarda tu espada. Y ten cuidado porque aquel que mata por espada, perecerá por espada. Pero tenemos entonces este ejemplo de que él, hasta en todo momento, está procurando el perdón y hacer bien aún a sus enemigos. Y vamos a ver que en este caso, aquellas madres, incluso las hijas, nos miraban y nosotros debíamos tener un cuidado muy grande, porque como decíamos hoy, no había connivencia con el error, sino que justamente había una necesidad de estos hijos, brindarles una asistencia, un consuelo, un amparo, y había que tener la equidad suficiente para hacerlo con ambos de la misma forma, creando en este Centro Educativo Integral un espacio neutral. Y nos dieron esta lección, pienso, porque me acuerdo de las caras de las madres que no dijeron a este lugar no vengo más, porque amparan a esta persona. Siguieron viniendo, convivieron unos con otros, respetando este ambiente neutral. Y seguramente pudieron perdonar porque sus rostros cambiaron. Al poco tiempo, a la semana o a los 15 días, ya sus rostros cambiaron. Ya no había estas miradas de enemistades profundas. Y este espacio neutral había servido para que justamente en esta paz, en este momento de perdón, todos pudieran seguir progresando. Porque lo que busca el CEI, este Centro Educativo Integral, es el progreso a partir de la paz, del respeto mutuo. Y procuraríamos entonces dejar como mensaje que podamos también en nuestro íntimo, en nuestro corazón, buscar este ámbito neutral, este ámbito de paz que nos permita analizar las cosas, nos permita perdonar, disculpar, perdonarnos, disculparnos. Muchísimas gracias.